Bueno, de forma conjunta, buenas tardes. De forma conjunta hemos preparado con Insenia una presentación de cómo todos los interioristas y arquitectos pues deben involucrar ahora la tecnología y cómo depende del punto de vista de cada uno de vosotros, es una oportunidad o una pesadilla. Vamos a intentar entre todos que realmente sea una oportunidad y cómo lograr que la tecnología trabaje para nosotros y darle el máximo potencial a vuestros proyectos. A ver si me pasa. Sí. Esta presentación va a ser muy gráfica, muy dinámica, porque va a tener muchos ejemplos. Queremos que realmente vean qué se puede hacer, qué no se debe hacer, muchos casos prácticos, cómo poder abordar una integración en sus diferentes fases y qué posibilidades tenemos de manejar la tecnología en el hogar. Nuestra agenda es muy rápida. Primero, ¿qué es Sedia? Eh, para los que no lo sepáis, eh, la próxima semana vamos a hacer una feria, probablemente la feria más importante de tecnología a nivel mundial, que es en Barcelona, más de 70.000 personas. Ahora les diré un poco más de Sedia. Todo lo que es la tecnología en el hogar, el enfoque va a estar muy orientado al mundo residencial. Sin embargo, pues como sabéis, toda la tecnología entra en restaurantes, hoteles, centros de cómputo, también lo veremos. ¿Qué sistemas hay? ¿Qué tecnología hay existente? ¿Cuáles son las tendencias que vamos a tener en estos momentos? ¿Y qué viene? ¿No? Sobre todo, ¿qué es lo que probablemente qué materiales, qué funcionalidades, qué sistemas que van a empezar a requerir pues los nuevos usuarios de hoy y de mañana? Básicamente, nuestra filosofía es que vosotros, que sois los primeros que están en obra, que tienen el diseño mental, gráfico, estético del sistema, pues que puedan ser capaces de hablar con ciertos interlocutores de forma fácil, sencilla, con un lenguaje que permita comunicarse y que les permita al final del proyecto terminar a buen término todo el proyecto. Yo siempre cuando entro en esta filosofía del trabajo, es cuando a un electricista lo llaman a hacer la fontanería, pues probablemente puede dar opinión, pero no pueda dar la solución correcta a esa funcionalidad. Lo mismo, si un fontanero le piden al electricista que arregle el magneto térmico, pues probablemente sepa apretar el tornillo y dirá, llame al electricista. Bajo esa misma filosofía es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué viene? ¿Cómo afrontarlo? Y pues digamos que qué especialistas, que nos llaman los domóticos, bien orientados o mal orientados, pero de cierta forma pues ese grado de especialización que tiene digamos que esta nueva tendencia tecnológica de integración. Me presento como Smart Business, somos una empresa, llevamos 25 años en el mercado. Cuando hablábamos de domótica hace 25 años, todos nos abrían los ojos y nos decían si podíamos vivir de ello. Seguimos viviendo de ello con proyectos muy grandes, muy bonitos, sobre todo con una tecnología muy propia, muy custom, por decirlo, muy personalizada, que esto es como lo que hacéis vosotros. No hay un proyecto igual para nosotros, todos los proyectos son totalmente diferentes. El grado de personalización es súper importante. Eh, bueno, muchos premios, voy a saltar, no me gusta hablar de premios, me gusta más hablar de proyectos y de circunstancias que llevaron a tener un cierto reconocimiento en el mercado por ese tipo de proyectos. ¿Qué es Sedia? Sedia es una organización mundial, más de 4.000 empresas a nivel mundial, 30.000 miembros, 80 países y dos cosas súper importantes de esta agrupación. Son los únicos que dan formación real, no de fabricante, formación técnica real. ¿Qué significa esto? Que se reúnen todos los fabricantes a nivel mundial, llegan a unas certificaciones y nosotros como Sedia tanto la impartimos como la recibimos en el mercado residencial. Sedia está muy definido para el mundo residencial y de cierta forma lo que buscamos es que cualquier proyecto que encontréis que se requiere integración, que ahora hablaremos qué es integración, pues busquen a un miembro Sedia, porque de cierta forma garantiza que habla el mismo idioma, que entiende lo que se va a hacer y cómo se va a hacer.
Lo más importante en este momento también, como les comentaba anteriormente, la próxima semana en Barcelona va a ser el ICE, más de 70.000 inscritos, es una feria espectacular, espero verlos por allí. Vamos a tener unas visitas increíbles. Y con de todo, se van a ir, están encantados nuestros alumnos que van a ir y bueno, y a todos los demás os indica lo que es la feria, ¿no? Ya sin transporte y sin alojamiento, pero sí a la Es muy difícil. Esto tenemos reservado hace 6 meses, tenemos reservado los hoteles. Esto es increíble. No, 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 no. La idea de la feria, pues obviamente que vean todas las tecnologías de todos los sectores y cómo pueden integrar todas estas tecnologías en vuestros mercados. Sé que hay orientación hacia el mundo de restaurantes, hoteles, casas, pero que vean toda la tecnología y cómo se puede integrar y sobre todo lo que viene y que vean esos diferentes puntos de vista según los fabricantes, ¿no? Entonces, como no podemos ir todos a la feria ni traeros la feria aquí, todavía eso no lo hemos conseguido. La trajimos de Ámsterdam a Barcelona. La trajimos de Ámsterdam a Barcelona y bueno, también costado. está muy bien en Barcelona. Entonces, por eso fue invitar a Smart Business, que es uno de los participantes, para acercarla un poquito más a vosotros y que, bueno, pues os pueda mostrar una parte de lo que va a ser la feria y lo que se va a presentar en la feria. Por eso ha sido la invitación, ¿verdad? Y el interés en hacer esta La verdad es masterclass. que va a ser muy interesante la primera vez que vinculamos al mundo del interiorismo y arquitectura al mundo tecnológico. Antes todas las invitaciones eran para tecnólogos y ahora lo que pretendemos es que todos vosotros pues adquieran este conocimiento para que realmente sean los verdaderos integradores de la tecnología y la aprovechen. Como todos hemos visto, las casas han cambiado de una forma increíble. Probablemente no nos hemos dado cuenta de lo que ha cambiado, pero de la tercera foto, que pueden ser del 70 y pico, 80, a lo que estamos viviendo hoy en día, pues probablemente no se parece en nada. La forma social, ya las familias son diferentes, ya no vemos la televisión todos en el sofá, o muchas veces no se ve todo en un mismo sofá, mini pantallas, todos tenemos ya diferentes objetos para visualizar Nestring, para escuchar la música. Antes escuchábamos la música en el salón de casa, ¿no? Probablemente con dos altavoces muy grandes, a los que tenían suerte una chimenea, una tele cuadrada, formato 4:3, y esa era la forma de pasar en familia. Pues ahora todos escuchamos con los audífonos en el baño, en el salón, en la habitación, todos tenemos nuestros dispositivos, por lo cual el concepto de casa está cambiando a unas velocidades increíbles, tan rápida que probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta que está cambiando, porque el día a día va muy rápido. Probablemente también nos demos cuenta cómo ha cambiado, más que en las casas, es en la parte de los móviles, ¿no? Es decir, el primer móvil aparece en el 73, en el 83 se empieza a comercializar, pero pues nosotros, los que pintamos algunas canas, pues a partir de ahí hemos tenido todos los móviles, ¿no? Y esos móviles, ahora se lo das a alguien de la generación Z y no sepa probablemente ni siquiera, ya nos burlamos del típico teléfono que no saben cómo marcar, pues probablemente ya no sepan casi ni cómo llamar, porque no llaman. Culturalmente, tecnológicamente hemos cambiado. Y hemos cambiado tanto que la tecnología tiene que ser capaz de cambiar con ellos y al revés, lo cual esto es una simbiosis tecnológica, cultural, por lo cual vamos a ver cómo son las nuevas tendencias, cómo va cambiando el interiorismo, cómo va cambiando la arquitectura, cómo van cambiando los espacios en función de lo que va llegando, ¿no? Esto lo hemos vivido todos, creo. Y más con la pandemia, pues todas las famosas videoconferencias, salas de reuniones dedicadas en oficinas, esas salas de reuniones se han cambiado al hogar, por lo cual el teletrabajo es el día a día, toda la parte híbrida, como hablabas tú, pues todos estamos en diferentes sitios, tenemos que aprovechar los tiempos, movimientos, la desincronización de la gente, pero para que esto funcione, pues tiene que haber tecnología detrás, porque si una de las cosas más problemáticas que estés en el teletrabajo y preciso la videoconferencia falle, no haya cobertura, no escuches a nadie, pues digamos que es un poco traumático, por lo cual
todos esos cambios sociales tienen que ir acompañados a una buena instalación tecnológica. Ejemplos, pues obviamente en la casa del niño está haciendo las tareas, ya no tienen libros, ¿no? Ya solo son con el iPad, las tareas se hacen con el iPad, lo transmiten del iPad a la televisión, que ahora no, tampoco se debería llamar televisión, me imagino que ya lo llamaremos dentro de pocos años displays o ya hablaremos del tema. La madre está multitarea, multitask, haciendo de todo, trabajo, estudios, calificaciones de los niños, buscando recetas, buscando mil ejemplos. El hombre en su teletrabajo viendo Netflix, un poco un estereotipo, pero digamos que la estadística no lo dice, y es la realidad, es lo que estamos viendo del día a día. Y eso tiene que cambiar, es decir, tenemos que adaptarnos como integradores a lo que está viviendo las familias y la sociedad actual. Dicho esto, todo lo tenemos que planificar. Es decir, cuando empezamos la charla, di el ejemplo del electricista y del fontanero, lo más importante en este momento es la planificación. Para que se hagan una idea, no sé si reconocen esta foto, pero esto es una urbanización muy famosa, que es La Finca, aquí en Madrid. Esta casa tiene, bueno, va a ser 25 años. 25 años de esta instalación, todos los elementos que están instalados son integrables actualmente 25 años más tarde. ¿Por qué? Porque todo va con fibra óptica que nos permitía pues, unos anchos de banda, unas comunicaciones muy rápidas, por lo cual el cambiar dispositivos no es tan fácil porque las tripas, por llamarlo de una forma un poco coloquial, no lo permiten hacer. El problema que tenemos actualmente es que creemos y pensamos que quitamos un monitor, ponemos otro de una resolución por otro mejor y nos va a funcionar. Pues no, la vida no es tan bonita como eso. Tenemos que planificarnos bien, tecnológicamente hablando, hacer una topología de cableado que nos permita comunicarnos bien con los sistemas. Entonces, no, hablaremos de toda la parte inalámbrica de la red Wi-Fi, pues también tenemos que lograr que toda esa parte inalámbrica, que bueno, tiene sus ventajas, como todo, tenemos que hacerlo que sea muy sostenible en el tiempo y que sea muy dinámica, todo cambia, por lo cual también hablaremos un poco del tema. Como les comentaba anteriormente, la sociedad ha cambiado. Tenemos la capacidad, bueno, yo personalmente ya no la tengo, que tengamos dos dispositivos y tener la capacidad de ver dos dispositivos a la vez, o tener la capacidad de centrarme en un dispositivo mientras que tenga otra visualización al lado. Los niños actuales son capaces de hacerlo y pueden entender las dos pantallas a la vez. Este es un caso real. Un loft en Madrid, en donde es una familia que decían, oye, es un solo espacio, queremos que todos nos reunamos en familia, pero como entendemos que todos somos tan diferentes, con edades de niños diferentes, poder visualizar el partido de fútbol y Netstream y una película en un mismo entorno. Y de ese mismo entorno, pues nace un desarrollo, de ese desarrollo que fue una idea a una realidad. Poder visualizar en familia lo que queramos. Pueden ser que les guste o no les guste, digamos que es otra cosa, pero son conceptos que vienen. Si el niño quería escuchar su película, se pone sus audífonos y toda la familia lo quiere escuchar, se escucha por el altavoz central y lo puede visualizar. Estos son conceptos que empiezan a ser, pues digamos que un poco diferenciadores, van a empezar a pedirlos. Este es un motor que se hizo a medida, motorizado, bueno, esto es, tiene sus, sus cosas increíbles internas que no se ven en la foto, pero detrás de ello es el cambio conceptual de la cultura en la que estamos. Esto hace unos 20 años era imposible, pues ahora es una realidad. No hay ningún fabricante que haga un mueble de este estilo, no hay, no existe. No existe porque lo diseñamos, ¿sabes? Entonces esto es totalmente personalizado. Y esa es la diferenciación en el mundo en que estamos, esa personalización, ese custom installation, que no solo es a nivel tecnológico, sino a nivel funcional. Esta es una frase de una arquitecta amiga nuestra que nos decía que lo nuestro es, y lo vuestro también, lo que, digamos que
todo es posible dependiendo del presupuesto, ¿no? Y es lo que la imaginación les dé hasta la ruina del propietario, además, lo dice claramente. Este es un ejemplo que nos encanta poner porque es un naranjo por la zona de Huesca. Es un naranjo en que lo tenemos climatizado. Es el centro de la casa. Bajas temperaturas. No vamos a hablar de ahorro energético y eso ya vendrá a posteriori. Pero la idea de la casa es que se centra en su naranjo y necesitaba poder climatizarlo. ¿Cómo hacer que la tecnología funcione para que la idea de este usuario pues sea funcional? Bueno, pues hay herramientas para poder hacer este tipo de soluciones. Como comentaba anteriormente, todo lo que vemos aquí es aplicable a todo. Hoteles, restaurantes, salas de crisis, museos. Hay mucha tecnología que viene de ciertos entornos, que también hablaremos. Por ejemplo, de los entornos de museo, toda la parte de control de iluminación, cómo la parte de los museos se integra dentro del mundo residencial. Y ahora van a empezar, bueno, hace muchos años realmente, a hablar que es DALI, cómo se integra un sistema DALI de iluminación en el mundo residencial. Y hace 10 años era muy dedicado al mundo de hoteles y de oficinas. Luego comentamos un poco del tema. ¿Qué integramos dentro de la tecnología en el hogar? Pues digamos que el día a día, como lo entendemos nosotros, es que todos necesitamos la música, la televisión, la visualización, internet, la iluminación natural, artificial, toda la parte de networking, climatización, motorizaciones, seguridad. Todos estos elementos hacen parte del día a día de las viviendas. Por lo cual, si empezamos con la música, y es lo que les comentaba anteriormente, ¿dónde escuchábamos música antes? Entonces, todo lo escuchábamos en el salón de la casa. Y hoy en día se escucha a nivel personal. ¿Qué escucha cada persona? Pues lo que quiera escuchar cada uno. Entonces, la típica escena de la música en el baño, en la terraza, en el salón, con sus audífonos. ¿Cuál es la gran diferencia de lo que estamos haciendo hoy actualmente? Es poder instalar un sistema multiroom de audio que te permita, sin parear, a los que no entendáis qué es parear, un sistema es que tienes el altavoz, tienes que comunicarte con el altavoz vía Bluetooth o vía Wi-Fi, en donde se comunique, le da un password o te permite parear y entonces ya se pueda comunicar. Nosotros lo que pretendemos con todos estos tipos de sistemas es que tengas toda la infraestructura cableada y con los altavoces integrados dentro del proyecto, en donde el usuario ya no tenga que hacer eso. El usuario dice, quiero escuchar a Shakira en la cocina. Pongo a Bach en el salón. O tengo una fiesta y lo pongo en toda la casa. Con una gran diferencia, que puedo manejar volúmenes diferentes. Entonces también conceptos de cómo manejar los volúmenes, estancias y áreas diferentes es donde realmente el dinamismo de este tipo de sistemas se está integrando actualmente. Probablemente es uno de los sistemas que más comercializamos actualmente y es por donde está pasando mucha información, mucho requerimiento a nivel de propietarios. Obviamente todos los días salen cosas nuevas, debe ser Apple TV, AirPlay, Spotify, Music. Bueno, tenemos que ser capaces de lograr que todos estos usuarios, todas estas nuevas plataformas tecnológicas se puedan integrar dentro de nuestros sistemas, por lo cual el escoger ciertos sistemas, ciertas tecnologías, pues también tenemos que saber para dónde va la tecnología para poder aplicarlos con respecto a lo que se vaya a instalar. Me voy a meter con el mundo de la integración arquitectónica, es por el gran miedo que tienen muchos de cómo lograr que los altavoces, por ejemplo, se puedan integrar sin pelear con el diseño. Entonces tenemos, bueno, fabricantes de altavoces, pues hay muchísimos en el mercado, pero hemos traído un ejemplo, que no sé si lo habrán visto alguna vez, son altavoces invisibles. Son altavoces que lo pones en el pladur, emplasteces, pintas y literalmente no se ven. Su funcionalidad es no pelear contra ningún diseño que tengáis previsto. Y esa es la idea, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas que no se vean, sí. Podemos hacer cosas que se vean. Esto, por ejemplo, es una oficina real. Podemos ver que los altavoces
se oculten, por decirlo de alguna forma, o se mimeticen con el ambiente, con el entorno. Cómo lograr colores. Ya actualmente la mayoría de los fabricantes nos permiten pedir altavoces con cierto tipo de color, con cierto RAL. Digamos que ya somos nosotros los que debemos ser partícipes de poder vincular este tipo de tecnología en los proyectos, ¿no? Y hay mucho diseño detrás. Ahora hay diseño en todo, en todo. Estamos hablando, pues, marcas probablemente muy conocidas por todos. Estamos hablando de Vano Luxen, estamos hablando de Bowers Wilkins, Monitor Audio, Steinway. Probablemente estos no lo conozcamos, es el altavoz más caro del mundo. Pero, de cierta forma, hay mucho diseño detrás, muchísimo. Por lo cual, ahí es cuando empezamos la presentación. Oye, ¿es pesadilla o es una oportunidad? Pues hemos tenido la oportunidad de estar en salones en donde solo con 2 altavoces y un monitor es todo el salón y un sofá. No hay más. Y ese es su gran diseño, ¿no? De cómo lograr darle partido a todo esto. Este. Sí. Bueno, estos son 50. Bueno, a ver, que como no escuchan los que están online, nos están comentando que los altavoces de la imagen de arriba, ¿cuál es de arriba a la izquierda, no? Son 50.000 cada altavoz, ¿no? Bueno, claro, para dos. Hay de todo, hay de todo, ¿no? Es dentro de una misma marca. Además, lo bonito de esto es que dentro de una misma marca, sí, dentro de una misma marca, por ejemplo en Steinway tenemos altavoces no me gusta hablar de precios porque no es la idea, pero tienes una gama de productos desde los 8.000 hasta los 240.000. Tenemos, es decir, hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades, y eso es lo que quiero que se queden con ese concepto. No es solo el dinero, porque no estamos hablando de dinero, aunque haya muchos fabricantes que obviamente cuesten mucho dinero, pero hay muchas soluciones que no son del todo costosas. Sí. Bueno, generalmente los que tienen capacidad para gastarse 240.000 euros en una pareja de altavoces, se pueden comprar unas sillas de Vitra o un sofá ¿no? Pero bueno, a lo que voy es sacarle partido a lo que hay. Es decir, podemos ya empezar a hablar con más protagonismo en un proyecto para poder, oye, que el usuario disfrute su televisión, su audio, ver cómo lo podemos proteger, cómo lo podemos disfrutar, a qué distancia podemos poner el sofá, cuál es el sitio de escucha idóneo para poder escuchar este tipo de altavoces. También hemos visto altavoces de este estilo en sitios en donde cualquier marca de cualquier precio también les valdría porque están mal instalados, ¿no? O con unos cables que no corresponden. También lo hemos visto. Por lo cual, tener una televisión muy grande con un ventanal al lado en donde se refleja la luz, pues, es decir, cómo lograr entre todos que darle el máximo partido a lo que estamos visualizando. Sergio, una pregunta. La imagen del centro, la del altavoz es como en forma de caracol, que es como un altavoz con luces. Sí, no. Esta es la serie Nautilus de Bowers Wilkins. Sí, todos los, el Twitter y los bajos, es esa caja de resonancia, sí, que es como una forma de caracol, ¿no? Caracol. Sí. Bueno. Es una de las series más emblemáticas sí, ¿no? de Bauer. Ajá. Obviamente aquí estamos muy orientados en Europa, sonido inglés. En Cambridge hay una academia de música, pues probablemente de las mejores facultades a nivel mundial, por lo cual si visitan Inglaterra, alrededor de Inglaterra hay una cantidad de marcas dedicadas al mundo del audio. Entonces es la gran diferencia Europa, Estados Unidos. Europa, pues obviamente una calidad de audio específica. Estados Unidos, altavoces muy grandes, muy sonoros, más potencia. Bueno, digamos que menos diseño, que no me escuchen, pero digamos que las funcionalidades son un poco diferentes, que también hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a hacer un cine, qué tipo de altavoz poner, qué tecnología, es decir, hay para todos los gustos. Lo que hablábamos anteriormente, cada
usuario de la casa tiene un dispositivo, por eso es el Brand Your Own Device. Cada uno trae su propio dispositivo. ¿Para qué? Pues para hacer las tareas, para enviar a Nestream, a la televisión, hacer un AirPlay, poder visualizar de diferentes formas, ver noticias, ver Facebook, es decir, cada uno tiene un dispositivo. Y en ese dispositivo es lograr transmitir y disfrutarlo al máximo. No sé, en la parte de televisión y vídeo, no sé si tenéis el vídeo, este no. Bueno, si quieres luego lo mostramos, es cómo las nuevas tecnologías van a empezar a venir nuevos productos para que se queden con el concepto, monitores OLED, displays OLED, transparentes, ¿vale? Entonces, esto va a cambiar muchísimo. Llevamos 10 años con los OLED transparentes, no es una tecnología nueva, pero sí con las resoluciones que nos van a permitir sacarle muchísimo partido. Luego vamos a ver otro ejemplo con este tipo de tecnologías, sobre todo porque lo pueden aplicar en todos los entornos. Cine en casa, todos hemos tenido o pensado o estado en un cine en casa, diferentes entornos. Esto es un cine en casa, esto es una piscina interior. ¿Cómo integramos un cine en casa en una vivienda? Detalles de que es por ejemplo, en este proyecto, es una mesa de billar, tiene los altavoces traseros circulares simulando las mismas bolas de la mesa de billar, los altavoces frontales igual, cómo se integra la televisión dentro del mueble, cómo ese mueble está refrigerado para que los amplificadores que tengan pues lo puedan funcionar correctamente. Salas de cine dedicados. Al final, digamos que todo puede ser cine en casa. Esta vivienda tiene altavoces incrustados dentro del mueble de cristal. Entonces, miran, ¿cómo logra que el sonido pase a través de los cristales? Pues 3 meses haciendo pruebas y errores de cómo lograr que ciertas frecuencias pasaran en el mueble trasero. Y por último, pues todo es posible. Es decir, todo es posible en el sentido de que si hay un buen diseño, podemos llegar a integrar lo que queramos. Este también es otro caso de estudio nuestro en donde por una equivocación del arquitecto se hizo un hueco donde no era para la piscina y entre todos dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con este hueco? Pues vamos a hacer un cine y salió un cine de verano, ¿vale? Pero tenemos que tener la capacidad de pensar en qué hacer y cómo logramos que la tecnología sea una oportunidad para hacer este tipo de proyectos. Como todo, conceptos básicos, pero que es importante, no todo es, yo pongo el altavoz y tan bonito, detrás de un altavoz, detrás de una tele, detrás de un monitor, de un sensor, siempre hay un cable, por lo cual un sistema 5.1 son 5 altavoces más un subwoofer, el subwoofer es el que genera los graves, 5.2, los mismos 5 altavoces con 2 subwoofer, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2. Esto básicamente es la misma filosofía. Más altavoces, pues obviamente más capacidad auditiva en diferentes ángulos. Y nos han complicado la existencia. Entonces aparece hace unos años Atmos, que es llenar de altavoces todo el entorno. ¿Para qué? Pues para que si tú estás allí, te enfoques solo un altavoz el que esté más cercano a tu posición. Y esos efectos traseros y de movimiento pues sean mucho más reales. Por lo cual ya no se hablan de 5.1 sino de canales. Entonces te van a decir un sistema de 13 canales, 11 canales, 26 canales. Bueno, pues digamos que cambian los dispositivos, los altavoces en sí para poder gestionar este tipo de sistemas. Detrás de cada instalación, pues lo que hablábamos anteriormente, lo que necesitamos saber, oye, pues tenemos que tener unos planos, tenemos que tener unas tuberías, tenemos que tener unos cableados, pues que nos permitan que esto se pueda realizar oportunamente. Nos ha pasado 1000 veces en que se ponen unos muebles espectaculares en donde se quieran integrar los equipos audiovisuales dentro y es imposible, por lo cual hay que pensar, y esa es mi invitación, pensar entre todos cómo lo logramos hacer bien a la primera. Si hacemos un diseño de un mueble o compráis un mueble a medida, pues todo va a funcionar, pero tiene que tener un sistema de refrigeración, que circule el aire,
que tenga 19 pulgadas, que tenga 50. 19 pulgadas son 48,5 centímetros, son equipos estándar, que se refrigere y que obviamente nos permita una buena instalación. Si no lo tenemos, hemos visto muebles carísimos con los equipos audiovisuales encima o debajo. Entonces, al final, lo que queremos todos es que la foto y el funcionamiento salga bien. Yo digo la foto, es que, oye, todo el esfuerzo que hemos hecho para que esta situación arquitectónica funcional funcione, pues no lo estamos logrando. ¿Y de quién es la culpa? Como digo yo, la culpa es de la vaca, de todos. Oye, el de audiovisuales no pensó, el que hizo el mueble no pensó, el que pensó en poner la tele no pensó, por lo cual tiene que haber una figura que circule esa información y que permita que esto pues sea una realidad. Me imagino que les han hablado 1000 veces de iluminación, ¿no? Que es el concepto probablemente más olvidado y más reconocido a la vez en los últimos años. Nosotros hablamos de dos conceptos, que es el natural y el artificial. Natural, la influencia solar; artificial, pues todo lo que se genera a nivel generado por el hombre. Conceptos pues de iluminación ha cambiado muchísimo. Quiero que se queden con conceptos muy básicos en donde sí a nivel, digamos que interiorismo les va a cambiar muchísimo. Es poder hacer escenas, que me imagino, no sé si conocéis que es una escena, es un cambio de iluminación según el entorno, pero en este caso en especial, esta es una casa en Menorca, ¿cómo? Sin mover los muebles y sin cambiar las ventanas ni nada, cambia la forma de vivir y de hacer. No es ni parecido cuando estás cocinando a cuando estás cenando, a cuando estás viendo la tele o cuando estás viendo la televisión. Y lo único que cambia es la iluminación. Obviamente toda la parte arquitectónica, funcional, pasamos mucho tiempo en las terrazas, en el exterior, y cómo esta iluminación también nos permite hacer ciertas simulaciones, hacer ahorro energético. Oye, si estamos de vacaciones, ¿cómo logramos que hagamos una simulación de presencia, ¿no? De que se encienda la casa a ciertas horas? Entonces se llama un reloj astronómico que funcione según lo que hemos vivido anteriormente. Ya no, a las 6:30 se enciende. No, si yo un día encendí la casa a las 7:15, pues él a los 15 días va a repetir esa secuencia, pues para que vean que la casa hay un dinamismo, ¿no? en el encendido cuando estás de vacaciones. El poder encender y apagar las luces fácilmente. Oye, que estoy en la cama y tengo una casa de 3 niveles. Oye, poder tener un botón que apague toda la casa. Cosas muy sencillas, pero realmente pues muy funcionales. Y detrás de todo esto, volvemos a lo mismo, pues diferentes entornos, diferentes estilos, diferentes diseños. Vamos a ver cómo nuevos sistemas. Empezamos con los incandescentes, luego el LED, y es un concepto que probablemente lo han visto en nuevos restaurantes, que se llama el LED digital. No sé si lo habrán visto un poco, pero el LED digital, digamos que la teoría es que nos permite que cada LED, tenemos el control de cada punto de LED, como si fuera una tele, pero aplicado a la iluminación. A ver si, ¿sí? Este era es un ejemplo muy sencillo, pero si lo visualizan en, en un restaurante, esto lo podemos poner que haga un efecto de una chimenea, de un fuego. Si ponemos muchos LED, podemos hacer pues que es un vídeo realmente representado ahí, por lo cual podemos tener muchas características, muchas funcionalidades en estos nuevos entornos. Lo estamos viendo aplicado en el hogar, pero insisto, en el mundo hotelero y en el mundo de los restaurantes se están implantando, y los que vayan mucho a discoteca, pues lo verán, que es lo que se está instalando actualmente. Nuevamente, conceptualmente, ha cambiado muchísimo la diferencia de topología de cableado. Pues antes se conectaba a todos los interruptores a un regulador o a un interruptor, ahora a un concentrador o un sistema tipo DALI que se comunica en bus cada una de las luminarias y tenemos la capacidad de controlar todas las luminarias de forma independiente, que eso es un valor añadido increíble. Mundo de las cortinas y de la parte del control lumínico de la luz natural.
En esto también ha avanzado muchísimo, ya no son motores convencionales, son motores digitales. Poder manejar 256 preset, 21 dBs de ruido. El simple hecho de que pongas eh, una cortina de un tamaño y otro de otra, dependiendo de la tecnología, si es de rotor, después de ciertos meses notarán que las cortinas pueden estar así, desniveladas. Con estos sistemas te permiten permanentemente saber el mismo nivel y mantener el mismo nivel sin importar el peso y el tamaño de la cortina. Y eso obviamente se consigue solo a nivel de motores o de drivers electrónicos. Este es un video también en donde verán, es uno de los grandes ejemplos, eh, cómo algo tan funcional como una cortina, que lo hemos estado manejando de toda la vida, pero si se dan cuenta, todas las cortinas van al mismo sitio, que hay mucha tecnología en los materiales ahora, ya no es una tela convencional, entonces ya telas que te permiten reflectar la luz, cuánto de difracción, cuánto de calor, qué calor te permite si estás en Bilbao o si estás en Marruecos, dependiendo del uso de la tela, nos va a ayudar a manejar la calefacción, el brillo en la televisión, es decir, hay mucho detrás del vender una tela y del color de la tela. Lo mismo, poder tener la capacidad de motorizaciones, de integración de un open close de un techo, saber permanentemente si llueve, pues que el sistema sea capaz de cerrar las cortinas o los estores o las lamas para que no entre el agua, ¿no? Y conceptos lumínicos que para mí son súper importantes, que sí me encantaría que se quedaran con estos conceptos que para vosotros va a ser muy importante, que es el HCL, el Human Centered Light, que es como la capacidad de, no va a meter en muchos líos, pero todos sabemos más o menos qué es el ciclo circadiano, y dentro del el ciclo circadiano es cómo mejoramos la iluminación o aprovechando la luz natural para un entorno interior. Entonces, oye, ¿por qué tenemos sueño a las 10 de la noche? ¿Por qué nos despertamos y somos más activos? ¿Por qué somos más creativos hacia las 11 de la mañana? Todos esos entornos, digamos que están muy reflejados con la iluminación. Entonces, como en las nuevas oficinas, el HCL es muy importante y se está integrando. Cómo se está manejando esos ciclos circadianos a nivel de iluminación. Lo que hablamos, DALI. ¿Qué es DALI? Entonces, es un concepto que viene de los hoteles, pero en todas las casas que estamos haciendo actualmente nosotros, lo estamos integrando porque es la capacidad de que cada una de estas luminarias la puedas controlar de forma independiente. Entonces, muchas veces cuando instalas un cuadro te interesa, o por equivocación o por tu capacidad creativa, quieres que se ilumine este foco un poco más que otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos 5 focos, que este se ilumine más porque es la entrada, y estos, los de la mitad un 25% y los del fondo pues son 75%. Esta es una tecnología que nos lo permite hacer. Y a nivel de cableado es más sencillo que hacer un cableado convencional. Como siempre, pues hay que saber cómo se hace. ¿Qué es el CRI? ¿No? Es decir, oye, ¿cómo se escogen unas buenas luminarias? Que me imagino que habrá mucha gente de iluminación. Oye, que un CRI de 80, un CRI de 90 es la percepción más parecida a la iluminación solar. Entre mayor CRI, que es el 100, pues mejor la iluminación. Entonces, ¿por qué hay ciertos entornos en donde los supermercados se ve muy bien todo y en otros no se ve tanto? ¿Cómo sacarle partido al color? ¿Cómo lograr que un rojo se vea más rojo de lo que es? Pues digamos que esto es probablemente la idea de este tipo de soluciones. ¿Qué es el flicker? ¿Qué es, el flicker? Nosotros hablamos de flicker es cuando la luz LED empieza a parpadear, que muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, el ojo lo ve, pero no lo percibe. Lo percibe el cerebro, pero tú no te das cuenta de que hay una fluctuación de corriente y eso es súper desagradable. Entonces hay ciertos entornos que nosotros los llamamos los edificios enfermos, donde tú entras a un sitio y dices, no sé qué me pasa, pero no me siento confortable. Si todo es bonito, si has puesto tus altavoces de 120.000 euros, ¿no? Dices, pero hay algo que no me quiero ir, me quiero levantar. Pues probablemente es que la iluminación no sea la correcta. Aunque el diseño sea muy bonito, probablemente haya fluctuaciones de corriente
o sea una mala luminaria en donde esas fluctuaciones el cerebro sí la capta y bueno, para no meternos en más problemas, pero problemas de salud, dolores de cabeza, insomnio y todo este tipo de cosas pueden pasar por este tipo de situaciones. ¿Cómo se regula? La diferencia entre una regulación de un incandescente y un LED. Un LED es una curva algorítmica y mientras que una incandescente es lineal. Eso es importante saberlo. Y lo que hablamos, las escenas de iluminación. Tipos de teclados interruptores, pues Senio, Basalte, Jun, Jira, Lutron, AMX. Es que el mercado hay de todo y es ver realmente que no es solo la estética de lo que funcione, es que vamos a aplicarlo. Probablemente si vamos a tener muchas funcionalidades, pues tengamos que escoger una botonera o un teclado con más botones que otro más sencillo, ¿no? Pero digamos que estéticamente podemos hacer muchas cosas. Tema de climatización, pues como todos entendemos, es súper importante. Tipos de climatización, cómo son los splitters, cómo se controla un splitter, cómo se integra un splitter. Generalmente muchas veces los usuarios no saben si el icono de copo de nieve es frío o es calor. Si hace sol en el display, es que realmente quiero que me dé frío o quiero que me dé calor. Pues digamos que con la integración se permite visualizar esto de forma muy sencilla. Todo el tema de comunicaciones, lo que hablamos, pues los teléfonos, pasamos a videoconferencias, cómo se analiza todas estas situaciones, cuál es nuestro entorno real actualmente. Y esto es real. Alguien viendo la tele, otra persona trabajando y otro con un gamer, ¿no? Las velocidades de comunicación pues tienen que ser lo mejor posibles. ¿Cómo ocultamos? ¿Dónde ponemos los puntos de acceso, no? Sabéis que son los puntos de acceso, son los repetidores. Esos son en forma de plato y como digo yo, oye, después de haberte esforzado en hacer un techo espectacular, pues poner un plato en un cierto sitio que se visualice, pues probablemente no sea lo mejor. ¿Cómo ocultar esos sistemas tecnológicos? ¿Cómo poder sacarle partido? Pues para que, digamos que al final, como digo yo, la foto final quede bien sin perder la funcionalidad tecnológica. Hay que tener en cuenta que cada sitio funciona de una forma diferente. Esto, por ejemplo, es el famosos entornos de open space, donde no hay paredes, pues probablemente con pocos repetidores va a funcionar. Pero donde tenemos este tipo de soluciones, en donde los canales de comunicación interactúan entre los vecinos y hay una masificación de redes, no solo sino pararse uno probablemente aquí, vemos las redes que tenemos y que nos afectan actualmente, y pueden ser 20, 30 redes, por lo cual hay que saber qué tipo de sistema inalámbrico poner, que sea muy dinámico, que sea autoconfigurable, que se autogestione para sacarle el máximo partido a toda la parte de redes. Hacer un diseño de redes, de coberturas, porque muchas veces el que diseña la red es pues alguien que no ha tenido mucha experiencia y te dice, oye, no entiendo por qué aquí en el comedor central, no sé por qué no tengo cobertura. Pues no hay que ser un gran genio de la lámpara para ver que donde está en rojo o en blanco no tiene cobertura por obvias razones, porque el sistema no lo permite. Entonces, hay que saberlo, por lo menos para poder tomar decisiones. Tema de seguridad, videoporteros, integración con videoporteros, cámaras de seguridad, cómo lo integro en una sola interfaz de usuario. También detrás de esto hay muchísima tecnología y mucho diseño. Entonces, cámaras ocultas, ahora con que Amazon te puede abrir la puerta y te entregue el paquete y en un futuro nos dejará el paquete en la nevera puesto y puedan entrar a casa. Bueno, pues digamos que son conceptos que ahora nos parezcan un poco extraños, pero en un par de años ya veréis cómo Amazon entrará en nuestra cocina y nos dejará la leche puesta en la nevera, ¿no? ¿Cómo hacer esto para poder visualizarlo, para tener una seguridad y sobre todo para que estéticamente también sea funcional, ¿no? Y realmente lo que veníamos a hablar ahora era de la integración, es cómo todos estos conceptos que hemos hablado, lograr manejarlos con una sola unidad, con una sola interfaz de usuario. Cómo lograr que una sola persona, una sola empresa y una sola tecnología logre integrar diferentes tecnologías. No hay ninguna tecnología que sea capaz de hacer todo.
El que hace diseño, el control de iluminación, pues probablemente no hace audiovisuales, el que hace audiovisuales no hace clima y el que hace clima no hace los stores. Cada uno de estos fabricantes hablan diferentes protocolos, hablan diferentes lenguajes. Cómo todos estos lenguajes se unifican en una sola unidad para que el usuario le da igual que uno hable DALI, el otro japonés, el otro KNX, el otro lutroniano o el otro, da igual. Es que cuando yo quiera ver el cine, se encienda la tele, se bajen los stores, se baje la iluminación, probablemente nos cambie el formato del videoportero para que no nos moleste o nos envíe a otra zona y esto lo puede hacer a través de la integración. Es cómo lograr que en una sola interfaz de usuario o con diferentes interfaces de usuario podamos intervenir en otros sistemas que no hablen el mismo lenguaje. Esa es más o menos la filosofía. Ups, me pasé. Esta nos gusta muchísimo porque esto es real. Esto es una integración que hicieron los ingleses. Cuando tú entras a una casa y ves que el interiorista se ha gastado toda su ilusión, su forma de visualizarlo en una pared de mármol o de tal, y al final llega el electricista con dos interruptores diferentes. Llega el de los Velux, llega el del toldo, le llega el de las cortinas, más el del clima, que obviamente son de formato diferente. Entonces al final, todo ese concepto estético que tenían desapareció. Y obviamente no hay ninguno nivelado, ¿no? Tampoco ninguno se preocupa porque todos los reguladores y todos los termostatos queden al nivel. Pues este es un buen ejemplo de cómo pasar de este tipo de soluciones a esto. Creo que la diferencia es grande. Entonces, detrás de esto, pues está el de audiovisuales, está el de los motores, el del clima, el de iluminación, que es lo que nosotros llamamos los integradores. Diferentes opciones, diferentes interfaces de usuario según el diseño. Pantallas táctiles en pared, mandos a distancia, sobremesa, los teléfonos móviles, es decir, muchas interfaces de usuario han cambiado. Ya no se están utilizando tantos interruptores como antes. Ya digamos que sí nos gusta tener interruptores, pero a su justa medida. Y cómo lo integramos en una sola interfaz de usuario, como ven en este ejemplo, en donde el usuario pues pueda poner su música, la iluminación, el clima y gestionar todas las escenas que quiera, ¿no? No se queden con la idea de que solo las casas costosas, ¿no? Son las que permiten hacer esto. Hay soluciones, digamos que de fácil acceso, pero quería mostrarles este ejemplo, que es uno de los ejemplos que para mí más me gusta de integración. Es una sala de cine en donde manejamos la iluminación, toda la parte de vídeo, motorización y cómo le sacan partido a una estancia para un momento dado, que es ver cine en familia. Salen las butacas, se mueve el sofá, el proyector cambia de posición porque no les cabía. Bueno, dime. Sí. Dice, cine en familia. Y cine en familia, pues te hace toda esa secuencia. Si no fuera integrable, te tocaría un botón para mover las butacas, otro botón para... No, esto digamos que lo hace todo. Apagan las luces, bueno, como lo ves. Sí, cine, claro. O cine normal sin que salgan las butacas, ¿no? Es decir, eh, todo lo hemos vivido cuando entramos al cine. De cierta forma, tienen su domótica sencilla, pero lo tienen. Cuando aparece en la pantalla de cine el conteo hacia atrás de 5, 4 y te van regulando las luces, lo que están haciendo es que el ojo empiece a adaptarse a ese entorno lumínico, pero eso es a través de la iluminación y que está unido la iluminación con el proyector. Entorno corporativo, a lo que voy es lo que la imaginación les dé. Esta es sala de reuniones de Coca-Cola, doble motorización, lo que hicimos fue
que apareciera de la nada el monitor y la videoconferencia. Y por encima de esto es la idea de que con las botellas de Coca-Cola se integrara la iluminación. Entonces dirán, bueno, eso existe y se puede hacer, ¿no? Es sencillo. Lo que nosotros hicimos fue integrar los micrófonos dentro de la botella de Coca-Cola. Oye, pues es una idea, se integra, obviamente mesa en cristal, donde no puedes hacer ningún tipo de canalización, no van a haber ningún tipo de cable, pues son, digamos que conceptos que se pueden aplicar y se deberían aplicar de forma conjunta, arquitectura, interiorismo, integrador tecnológico, pues para que este tipo de soluciones sean funcionales, ¿no? Muchas veces unos piensan una cosa y otros piensan otra y al final lo que se ha hecho pues no sirve para nada, ¿no? Entornos, en este ejemplo, por ejemplo, son altavoces motorizados, televisión motorizada, la iluminación, y el manejo es extremadamente sencillo. Como es un entorno residencial, dame un segundo, un entorno residencial, les quería mostrar este video que también es por 95% de situaciones en un salón, todos quieren ocultar la televisión en los grandes proyectos, pero la funcionalidad es que siempre vas a tener la tele. Esto es una solución que hemos hecho en varias ocasiones y es cómo lograr que en un mismo mueble pues tenga la tele. Estas teles puede subir, girar, 120 grados para un lado, para el otro. Bueno, al final. Pero esto es diseño. Es decir, poder implementar el tipo de mueble para que pueda verse y visualizarse una televisión en el salón, pues tiene que salir por vuestra parte, ¿no? Nosotros podemos dar soluciones, pero el que piense de qué quiero hacer, tiene que salir de alguien. Lo mismo, en este barrio hay muchas soluciones de este estilo, no hay espacio, cómo se integra, cómo una pantalla de cine también nos va a servir para jugar al golf, para ver el home cinema, es decir, cómo le sacamos el partido a diferentes entornos. No hay espacio, tenemos un gran ventanal donde ponemos la tele. Estamos muy obsesionados de dónde poner la tele, pero es uno de los grandes problemas a nivel tecnológico en las casas. Entonces, este es un sistema que sale debajo de la cama, también posibilidad con trampilla en la cama, sube y puede girar también 180 grados. Sobre todo lo que yo quiero es que tengan ideas, que no les dé miedo las ideas, porque soluciones hay. Ya veremos si son aplicables por precio, por tal. Pero, por lo menos, tener la capacidad de, como hacen los magos, de sacarse muchas cartas debajo de la mesa, ¿no? Y el poder hacerlo. Esto me gusta mucho porque son los... no, a colación de eso, hoy poner también una pregunta online que dice precisamente el tema de los presupuestos, ¿no? Que todas estas soluciones vemos que pasan por presupuestos un poco elevados. Si hay soluciones que se puedan ajustar a presupuestos más ajustados o... Es que el presupuesto depende del usuario. Para unos un presupuesto ajustado, para otros... estoy de todo. Pero tenemos proyectos de todo tipo. Pero te digo, no quiero dar números, pero domótica convencional puede ser muy económica y unos sistemas, pues, lo que muy quieras. Avanzados. Pero sí depende un poco de los requerimientos finales de cada cliente. Ese motor debajo de la cama puede estar entre unos 15 y 22.000 euros. ¿Sí? Pero lo mismo, unos altavoces te pueden costar desde 180 hasta 240.000. También más o menos puede costar lo mismo. Pero digamos que hay soluciones, hay motores que salen del techo también, que nosotros lo llamamos tipo libro, o el típico que sale del mueble, y de eso también hay muchos fabricantes y muchas posibilidades. Nosotros tenemos sistemas también con doble trampilla que gire, que bueno. De todo. Es decir, aquí es lo que la imaginación les dé. Y muchas veces
el presupuesto no es lo importante. El presupuesto pasa a un segundo nivel si hay una solución. Si tú le das la solución al cliente, muchas veces, suena un poco prepotente, no te van a decir que no, porque estás jugando con la ilusión del cliente. Sí, es dinero, sí, pero te estoy dando una solución a tu requerimiento, es tu sueño. Luego nos quedaremos y hablaremos de esas soluciones que hemos dado, muchos arquitectos, muchos interioristas, mucho cliente final, en donde sueñan con, cada uno tiene sus sueños y sus ilusiones. Y tú darle ese capricho a esa persona no tiene precio, te lo digo sinceramente. Por lo cual el tema de presupuestos, claro, pero en esto hay que ser muy psicólogos. Yo lo llamo el psicólogo tecnológico. Tú tienes que tener esa capacidad de orientar qué quiere el cliente, como todos, ¿no? En todos los sectores. Entonces, no, no, O y crear te la dan necesidad, ¿no? No, claro, Sergio, crear un poco la necesidad, ir un poco más allá dentro de las posibilidades, pero decir, bueno, esto te hace ir un poco más allá con tu proyecto. Son inversiones que no son económicas, pero ¿qué vas a conseguir a cambio? Lo claro, mismo, esa reversión puede resultar interesante en algunos proyectos, ¿no? totalmente de acuerdo. Es Ujú. decir, que no se queden aquí. Nuestra idea es que es mejor que el cliente les diga que no, a que después de un par de años te digan, ¿Por qué no oye, me ¿por qué planteaste no me esto, lo no? planteaste? La diferencia es grande. Mm. Lo cual muchas veces dentro de ese planteamiento filosófico, por llamarlo de alguna forma, tienes la capacidad de que te digan que sí. No, de eso ahí también, Preguntan por no, aquí por los altavoces integrados en la pared. los Nos han invisibles, dejado ahí ¿no? un poco Los los altavoces invisibles. invisibles, sí. Eh, No, también no son tan caros. Pero, a ver, tan caros, es que conceptualmente, ¿qué es caro? Volvemos a lo mismo. Pero para que te hagas una idea, puede estar de entre los 700 y 1000 y pico euros. Eh, o una pareja. Hay altavoces que son estéreo y para una cocina, por ejemplo, no necesitas tener dos altavoces. Lo cual, pero sí te dan muchas soluciones en ese sentido. No sé si me explico. Es decir, al final, precisamente eso lo tienen que hacer de forma Están preguntando integrada. por el. Ay, te que no Sí. de Paloma. Para los online. Están hablando del tema de la instalación. ¿Quién hace esa instalación, esa implantación de. Generalmente, mira cómo son este tipo de proyectos. El integrador hace los planos, hace el diseño, se lo pasa a la constructora mete el tubo, nosotros le entregamos el cable, porque el cable que nosotros entregamos obviamente es para nuestros altavoces, que funcionen bien. El electricista pasa el cable, o nuestro equipo instalador pasa el cable, se instala ese altavoz en sí, se especifica con el pintor, con la constructora, estar presentes cuando pintan, porque estos altavoces tienen que tener una capa máxima de 2 milímetros de emplaste y pintura para que funcione bien. Por lo cual, en el momento, nosotros digamos que garantizamos que antes de pintar vas a tener esos 2 milímetros. Emplastecer, pintar y ya está. ¿Quién interviene? Todos, ¿no? ¿Por qué todos? Porque obviamente yo tengo que saber que tú ahí, aunque no lo veas, no me vas a poner un cuadro, porque va a vibrar. ¿Sabes? Entonces, eso es lo bonito de todo este tipo de proyectos. Todos intervenimos. Aquí no vale decisiones unilaterales, porque digamos que lo que yo piense, tú lo has pensado de una forma diferente y no va a funcionar. Tecnología OLED es una solución diferente a los famosos monitores OLED que tanto vemos en los anuncios, pero transparentes. ¿Qué soluciones tenemos? Pues puertas, cristales, televisión, ventanas, mostradores. Sí. No, no, Proyectar en esa pantalla, se podría proyectar la televisión, sí, entonces, sí, o un sí. vídeo. A ver, no es lo ideal porque obviamente un OLED transparente pues tiene transparencias, por lo cual donde Claro. es transparente se va a transparentar, pero digamos que te permite hacer cualquier tipo de simulación de persianas, Sí. Mm. eh, o una simulación de una persiana, por ejemplo. Entonces, Ujú. sí, la misma tecnología lo llaman OLED, es Organic Light Emission Diode transparente.
Es una televisión, literalmente. No, es que no me gusta llamarlo televisión porque televisión es con un sintonizador digital terrestre, es un display, pero tú imagínate que es la televisión de LG o de Samsung o tal, que es transparente, donde toda la tecnología está debajo. Entonces esto ha cambiado muchísimo y los grandes avances en esta tecnología es que antes los formatos eran de 43 pulgadas, luego de 55 y ahora están logrando formatos de 98 pulgadas. 98 pulgadas es una pared. Es, es un cristal, bueno, más que es un cristal, OLED es un plastificado. La pantalla. No, no es un cristal, es un plastificado, es un plástico. Por dentro tienes diodos que se vuelven transparentes a la estimulación de ciertos voltajes, te permiten tener ciertos colores. Por eso es cuando aparece en los anuncios el único televisión negro puro. Ellos logran apagar el LED, negran el oscuro y al tener negro logran toda esa gama de colores. Pues esta tecnología es la misma filosofía transparente. Pero te lo estoy diciendo, lleva 10 años. No estoy hablando de algo nuevo, pero es algo nuevo que sí se va a empezar a integrar, sobre todo el tamaño de los formatos. Que nos cuesta creerlo todavía, ¿verdad? Sí, sí. Que por lo menos nos cuesta pensar que está dentro tenga algo, que ese vídeo tenga sus... Pero la gran ventaja, no estamos hablando de, no, es que es una tecnología japonesa y llegará al mercado en 5 años. No. Nos haces el pedido y en 8 días lo tienes. En tu casa. Y estamos hablando de LG, de Samsung, de Sony, es decir. No. La mayoría de estos son coreanos. La mayoría. Me pasé. Volvemos a lo mismo, es cuando me preguntaste quién lo hace, ¿no? Pues quién lo hace, pues lo hacemos todos. ¿Cómo sacamos partido para poner un mueble diseñado a medida? Pues, oye, entre todos tenemos que pensar cómo se hace para que realmente recircule el aire, que nos quepan todos los equipos y que realmente a nivel estético y visual y funcional, pues quede bien. Estos casos reales, ¿no? Es decir, oye, tenemos un salón, vamos a poner la tele, queremos que la tele gire porque los niños están detrás, están adelante, pues nosotros diseñamos ese motor, lo diseñamos nosotros. Lo hay, porque también con la tecnología, te lo voy a poner de diferente forma. Existen OLED duales, es decir, que es como si tuvieras dos televisiones pegadas, literalmente. Entonces ya no tienes que moverla. Ves por un lado la tele de un lado y por el otro lado la otra tele. ¿Cuál es el problema? El audio. Entonces tienes que pensar, sí, la solución está muy bonita, está muy funcional, pero si pones las dos televisiones a la vez, no vas a escuchar en ninguna de las dos. Entonces tienes que pensar cómo acondicionar tu parte acústica para que obviamente, claro, pero es que te van a sonar del mismo entorno. Y eso. Serían como dos teles pegadas, pero que vienen como si fuera una sola tele. ¿Sabes? Eso puede ser una solución. Tecnológicamente hay de todo. Es decir, hay muchas cosas, muchas soluciones que probablemente lo que vieron al comienzo, pues tienes auriculares, puedes quitarle el audio y hay unos altavoces que son súper direccionales, entonces ya obviamente el enfoque del audio va a ser así. El problema de las televisiones, que me estoy metiendo en un rollo, pero bueno, el problema de las televisiones es que como son tan delgadas, el audio sale realmente es por detrás. Entonces todos los graves lo que hacen es el efecto trasero es cuando pega la pared y por eso es que tú lo escuchas bien. Cuando tú tienes una motorización o sacas la tele, muchas veces escuchas más la televisión por detrás que por delante, porque ellos aplican el concepto del sound reflex que es con la pared. Entonces, bueno, hay que pensarlo. En este caso, pues teníamos una barra de sonido, en el otro lado los monitores en el techo para que no pasara este tipo de soluciones. Pero hay una vinculación de arquitectura, interiorismo, por nuestra parte, de querer hacer un motor que no existía y se hizo. Obviamente las diferencias entre un cuadro eléctrico y un cuadro convencional
pues como todo, ¿no? Es a gusto los colores. Lo que sí hacemos es un rack. Hacemos mucho es como en los pequeños espacios, cómo integrar todas las soluciones audiovisuales en entornos como armarios convencionales. Por eso también los espacios son importantes, que tengan estas dimensiones que hemos hablado anteriormente, pero estos son maleteros. Entonces, oye, le vas a quitar parte del maletero, pero le vas a dar la funcionalidad de poder integrar toda la parte audiovisual sin tener que tener todos los equipos audiovisuales a la vista. ¿Qué viene? Pues a los que vayan a la feria lo van a ver. Los que vayamos, os traeremos por lo menos fotos y vídeos. Sacaremos alguna foto y vídeo de lo que veamos así muy espectacular. Muy rápido. Empezamos con el 2K hace unos años. Con el 3D que desapareció. Apareció el 4K. Entonces todos nos hicieron comprar 4K. Pues ya el 4K ya no. Ya viene el 8K y ya viene el 16K. Viene el HDMI 2.2, que es una tecnología de comunicación espectacular que permite grandes resoluciones, por lo cual todo ese realismo mágico, por llamarlo de alguna forma, pues va a ser mucho más real, ¿no? Todo el tema de displays, han visto cómo ha cambiado el concepto del tamaño de las televisiones. Antes todos teníamos una de 42 pulgadas y ahora la de 42 la ponen en la cocina y tenemos televisores de 98 pulgadas en un salón. Pues estos conceptos a nivel de costes también han bajado muchísimo, muchísimo, por lo cual muchas veces es más económico comprar una televisión de 65 que una de 45, ¿no? Entonces empiezan a haber cosas bastante curiosas. Toda la parte de personalización de entornos y cómo las paredes ya no son paredes reales, sino son displays, o cómo se pueden matizar en ciertos elementos o maquillar este tipo de paredes que funcionen como elementos lumínicos. Es decir, vamos a empezar a que toda la parte estructural del edificio también sea parte funcional del mismo, ¿no? Que sirva también como ese entorno de doble comunicación. No es esta pared es para sostener la puerta, sino que va a tener un efecto visualización, lumínico, que podamos tener un entorno diferente. Eso va a llegar en nada. Obviamente todos los muebles de diseño, aunque no lo crean, grandes fabricantes del mercado ya lo están viendo. IKEA y todos estos están empezando a hacer cosillas, pero fabricantes de diseño pues ya empiezan a hablar y ya empieza a tener su importancia la calidad de los altavoces, por ejemplo, en coches. Entonces ya no te venden un coche, sino te dicen es un coche eléctrico con altavoces de Meridian. Pues mira, estoy comprando unos altavoces con ruedas, ¿no? Bueno, pues los conceptos tecnológicos están cambiando hacia este entorno. Entonces, ¿cómo va a evolucionar todo esto de muebles preparados? ¿Cómo sacarle un gran formato a una pantalla con un proyector de corta distancia, de alta resolución, motorizaciones? Bueno, todo esto es lo que está apareciendo. Menos de 2 centímetros. Esto es. El truco es que la electrónica está en uno de los costados. Cerraduras inteligentes que ya lo anuncian por la radio, entonces tampoco es que sea tan novedoso, pero sí van a empezar a ver cosas muy curiosas a nivel biométrico, por ejemplo, funcional, porque antes no funcionaba muy bien, pero ahora sí. Ya estamos cansados todos del IA, así que vamos a dejarlo para después, pero el IA va a empezar a entender ciertos entornos tecnológicos de cómo lograr que tu casa y tu entorno aprenda de tus funcionalidades. Eso lo viene haciendo los que te venden los termostatos conectados a internet y tal. Digamos que es su función, pero sobre todo en este tipo de entornos pues se va a poner muy, muy de moda. Y a mí me encanta el LED digital. No es un entorno nuevo, ya también lleva sus años, pero creerme que en casas y en restaurantes y toda la parte de los vídeos que les mostré de que puedes controlar cada uno de los puntos de LED de forma diferente, va a cambiar mucho el concepto de iluminación. Tampoco los quiero aburrir mucho. Después de que les he dicho que la tecnología, no sé si han visto este vídeo, que es muy famoso,
de que la tecnología es fabulosa y tal, voy a ponerles este vídeo porque de cierta forma es entender cómo la tecnología puede estar bien y mal aplicada, ¿vale? Entonces no olvidar que siempre hay que tener un plan B. Bueno, hay que entenderlo y hay que aplicarlo, ¿no? Quiero quitarle el... Es verdad que nos puede pasar eso, Claro, pero efectivamente. es un concepto. Dime. A eso voy. Nos hemos encontrado en situaciones de este estilo en donde gente no pone interruptores, por ejemplo. Oye, pero ¿cómo no vas a poner un interruptor cuando entras a una estancia? Ya, No, es que lo hago con el móvil. Oye. Y si el móvil se te cae, se te roba y no tiene batería, ya, eh, no tienes internet, ya. no tiene sentido. Por eso digamos que la tecnología siempre tiene que ir también con mucho sentido común. Es decir, como todo en la vida, ¿no? Es cómo logramos aplicar la tecnología para que esto realmente no nos pase ese tipo de Sí, situaciones. Que el 98% de las veces podamos comunicarnos con los sistemas, podamos integrarnos, podamos sacarle el máximo partido, genial. Pero ese 2%, oye, abrir la puerta, ver la tele, tener el mando normal, convencional, pues todo esto es la idea general, ¿no? De todo Sí. esto, ¿no? Mira, Sergio, por aquí hablando de este tema, nos habla también, una pregunta que viene online que es muy interesante, que dice el tema del hackeo en los hogares, ¿no? Porque claro, estamos tan de la mano de la tecnología que nos pueden hackear nuestro sistema y abrirnos la nevera, ponernos la música y todo lo que Bueno, tenemos, bueno, eso digo como cosa lo de menos, ¿no? Entrar en nuestra casa, en nuestro garaje, en nuestro coche, todo eso, ¿cómo se contempla? Porque imagino que habrá un mecanismo de control también de esta parte, ¿no? De la a seguridad. ver, así como 2 años estuve en un congreso precisamente que hablamos de este tema, en una mesa redonda, y afortunadamente no somos Bill Gates, por lo cual no somos eh, la prioridad número uno de los hackers, ¿no? De llegar a nuestro sistema. Sin embargo, siempre debe haber esos firewalls y esa estructura de datos que les comentaba. No vale poner el router de Telefónica, no vale, a muchos les valdrá, a nosotros no, poner ciertas barreras pues, que nos permita controlar todo este hackeo, ¿no? Hay que poner sistemas que te permitan mm, tener esa capacidad de encriptación. Entonces, también la diferencia en precios. Si tú vas no todo es lo mismo, es el concepto que también les quería decir. En tecnología como que todo vale, ¿no? Es decir, este interruptor enciende la luz y cuesta 100, pero este interruptor también enciende la luz y cuesta 20. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién se está llevando el dinero? Probablemente no sea el concepto real. Este está encriptado, este no te permite, tiene una comunicación bidireccional, unas velocidades increíbles, por lo cual, digamos que sí te permite tener una diferenciación. Tema de hackeos, en España no ha habido mucho, en Alemania hubo bastante complicaciones, tanto así que, que lo habrán escuchado KNX, que es un sistema de control, pues adoptó unas nuevas protocolos de seguridad y sacaron, todos los fabricantes se reunieron y sacaron como un reglamento que son los Secure, que van encriptado todas estas señales. Entonces, aunque no seamos el centro de atención de los hackers, hombre, siempre te pueden hacer muchísimo daño, muchísimo. Generalmente, pues mira, ayer precisamente
Llevamos un cliente 20 años con el sistema, el cual desde hace como 10 años no se ha actualizado, un sistema de control de iluminación. ¿Qué pasa? No es que los sistemas se requieran actualizar, es que tú requieres actualizar los sistemas en el buen sentido. Te aparece una plataforma nueva, tú imagínate que Spotify, ya no te gusta Spotify, sino te aparece otra nueva plataforma. Pues tienes que lograr que ese sistema se comunique con esa nueva plataforma, por lo cual necesitas esa integración, esa actualización. Velocidades, entornos, resoluciones, pues obviamente sí se requiere. Tú cuando compras una tele, no sé si han comprado tele últimamente, lo primero que te pide sacado de la caja, lo sacas de la caja y te dice actualiza el sistema. Oye, pero si es nueva, ¿sí? ¿No? Entonces sí, obviamente muchos de los sistemas se actualizan de forma automática, muchos no. También es cierto que unos entornos como el control de iluminación, cuando tú ya llegas a tu nivel de confort, ya no necesitas volverlo a actualizar, ¿sabes? Eso es un poco la filosofía. Hay sistemas que sí, otros que no. Bueno, digamos que todo lo que es la comunicación verbal, que sea Alexa, Google Home, pues ahora viene el IA, es que no necesitas casi ni hablar, porque ya ha aprendido tanto de tu entorno, de tu forma de vivir, que se va a anticipar a. Entonces, digamos que por ahí van los tiros. Sí, y sabes que vas a estar enfermo y sabes que si estás enfermo entonces no te vas a levantar y bueno, me estoy adelantando un poco de lo que vendrá, pero eh, todo su justa medida. También con mm, que siempre cuando hablamos de domótica todos nos dicen, ah, y nos van a poner el café. Y digo, pues sí, no, porque tienes que poner el café, tienes que poner el agua. Eso domóticamente, digamos que no es viable, ¿no? Se puede, pero, claro, pero a lo que voy, lo que pretendemos es que no tengas una cárcel. Es, oye, hoy amanezco alguna fiesta y por la mañana me levanto más tarde o estoy enfermo y digamos que eso probablemente es la parte más complicada de las casas y esa es la gran diferencia con el mundo corporativo. El mundo corporativo tiene unos horarios muy específicos y se pueden gestionar toda la parte de los entornos y los consumos de una forma muy sencilla, mientras que en una casa, con niños, con gente mayor, con el día a día, pues obviamente es una vorágine que es difícil y tiene que ser muy dinámica, muy fácil de gestionar. Entonces muchas veces los iconos de los teclados, antes nos valía todos tener, cuando uno hablaba un icono en un interruptor, dice, ¿para qué si toda la vida he encendido y apagado las luces? Pues no, pues ahora el entorno de limpieza, el entorno de cine, el entorno de cocina, el entorno de escena, pues te permite que sea multiusuario y multilenguaje, ¿no? Como lo hacen en los hoteles. Por eso todos estos conceptos, digamos que lo que hacen es hablarse entre sí y sacar lo mejor de cada uno de ellos. En el entorno de hoteles, pues obviamente está un japonés, un chino o un americano, aunque suena a chiste, pero tienen que ser capaces de encender la luz, ¿no? O como me pasó a mí una vez en un hotel en Barcelona que no fui capaz de encender, de poner la ducha y había un manual de instrucciones al lado. Digo, eso obviamente el concepto tecnológico funcional, pues se han equivocado. Puede ser que haga burbujas y haga masajes y tal. Si el usuario es incapaz de hacerlo funcionar, es el peor sistema que hay, ¿no? Ese, no, no, claro. Puntos claves de todo lo que hemos hablado y lo que nos falta por hablar en los próximos meses y años, pues eh, hay que integrar la tecnología desde el diseño. No vale el capricho de último momento. Es mejor decir que no a hacerlo mal. Entonces, hacer el diseño desde el inicio, meter un tubo antes de poner el mármol, no cuesta nada. Colocando el mármol después es imposible, como digo yo. Pensarlo. Sobredimensionarlo en instalaciones, no importa. El costo, te digo que para este tipo de proyectos da igual, pero después el no poder hacerlo genera una frustración bastante grande. Anticiparse a lo que viene, ¿no? A usos futuros, no pensar en lo que vivo hoy, cómo voy a vivir mañana. Entonces pensar un poco más grande de lo que estamos actualmente. Una casa se debe visualizar a 50 años. Eso ha ido cambiando, pero oye, por lo menos 25 o 30 años tenemos que ser capaces de que tu casa que le has dedicado tiempo e ilusión, pues sea funcional.
No puede ser que el mismo día que te entreguen las llaves no funcione, como nos ha pasado a muchos de no tengo internet, no soy capaz de encender luces, no tengo la alarma. Bueno, al final, eh, sacarle partido a la tecnología, créanme que es un gran diferenciador en este momento. Súper importante. Sobre todo, hay mucha diferenciación. Y digamos que mucha, por decirlo de alguna forma, es una buena forma de lograr pues mayores rentabilidades. Hoy en día el vender ciertos productos que se comercializan a gran escala, pero las grandes ideas no tienen valor, que es lo que les comentaba. Las ideas, depende de quién las tenga, cómo se generen y cómo las plantees, es, ¿no? Es un gran diferenciador en este entorno tan cambiante, además. Y por último, obviamente, escoger compañeros de trabajo que les permita hacer sus sueños realidad. No vale llamar al que esté al lado no me gusta llamar entornos, al fontanero para que haga una cosa, al electricista para que haga otra, es intentar vincular a profesionales. Es decir, por eso estoy aquí. Es decir, no somos los mejores, no somos los peores, pero por lo menos entendemos la tecnología de una forma diferente. No es la filosofía de vender el sistema domótico de control de iluminación. Por eso cuando hablamos, no me gusta hablar de marcas, porque no hay ninguna marca que lo haga todo bien. No hay ninguna, como los coches. Entonces, si los coches, el, la, los frenos son de una marca, el motor es de otra, porque no hay nadie que lo haga bien. Todo a la vez. Lo mismo pasa con la tecnología. El que instala un home cinema, los altavoces son de una marca, el amplificador puede ser de otra, el proyector puede ser de otra, la tele puede ser de otra. ¿Cómo hacer que se integre entre sí? ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia entre cómo lograr que la tecnología funcione para vosotros, ¿no? Sí. Sí, que hemos hablado de la aplicación de la domótica a la iluminación, a todo lo relacionado con lo audiovisual. Entendemos que también persianas y regulaciones de temperatura, pero hasta qué punto ahora mismo, si alguien quisiera controlar absolutamente todo, hasta un robot, suponiendo que, bueno, que la gente Sí, tenga, sí. efectivamente, o cualquier electrodoméstico se podría hacer hay todavía, o sea, la parte de electrodomésticos o de dispositivos que se pueden manejar a través de Internet, está avanzado a la par. Hay un concepto que no hablé mucho, que es el IT de las cosas, ¿no? Que es todos los elementos asociados de diferentes fabricantes y sobre todo tecnologías pequeñas, los robots, las aspiradoras, neveras, tal. Han sacado mucha tecnología propietaria en la cual, digamos que la puedes controlar con sus aplicaciones. Sin embargo, ya existen dos protocolos muy grandes que te permiten comunicarte con tu sistema de integración. Entonces, sí, ya te permite, oye, suena una chorrada, pero poner el horno con tu misma aplicación y existen ciertas marcas que te dicen si la puerta del horno está abierta, si la puerta de la nevera sobre todo está abierta, te lo informa. Oye, la nevera tiene un fallo, el sistema de clima hay que cambiar los filtros. La mayoría de sistemas actualmente, y es por donde van los tiros, es ya ni siquiera tú te enteras de que hay que hacer un cambio en ciertos elementos porque va a fallar. Y ya se lo han anunciado al fabricante. Sobre todo en clima están muy en vigor ese tipo de soluciones. Es como las impresoras, ¿no? Oye, en 3 días o te quedan para 100 folios. Y entonces, si pulsas OK, haces el pedido online y te lo entregan a casa, más o menos. El IT de las cosas ya te va a permitir integrar, pues todo, diferentes tecnologías. Sí, sí, esa es la... Claro, antes digamos que los fabricantes de electrodomésticos puros y duros eran muy a su aplicación y no lo querían soltar. Ahora se han dado cuenta que si no lo integran, pues están un poco detrás, ¿no? de todo esto. Esa es la integración, ¿no? De cómo sacarle partido a todo esto. Una pregunta que tengo aquí. ¿Cabe la posibilidad
ponernos en el caso de que tenemos un cliente que ahora mismo por temas de presupuesto no podemos hacer lo mismo una instalación tecnológica muy compleja. Estabas hablando de la posibilidad de hacer como una preinstalación, ¿no? Y dejarlo todo pensado para cuando poco a poco puede ir integrando elementos. ¿Eso es viable? Es decir, hacer como con el aire acondicionado, una preinstalación de aire acondicionado que la dejas en una vivienda y luego ya el cliente pondrá ya el equipo que quiera o cuando tenga presupuesto ya hacer. ¿Cabe la posibilidad de hacer esto, una preinstalación un poquito estándar o preparándolo para ese paso futuro? La respuesta es depende. Vale. Depende porque si es un sistema de control de iluminación, generalmente lo que vimos, la topología de cableado cambia, Claro. por lo cual hacer una preinstalación muchas veces cuesta más que hacer la instalación Vale. domótica al comienzo. En sistemas audiovisuales totalmente sí, es decir, puedes dejar los tubos hasta el cable pasado y que cuando tengas el dinero y la ilusión y la forma lo puedes integrar y eso totalmente posible. Sí. Es más, es lo que recomendamos. Pero en tema de control de iluminación, bueno, pues habría que mirarlo dependiendo de cada sistema. Hay sistemas que funcionan de forma inalámbrica. Los entornos, por ejemplo, hay ciertas partes en Madrid que yo no te recomendaría un sistema inalámbrico, porque no te va a funcionar bien por la cantidad de saturación de canales y electromagnética que hay. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado que una tecnología interferencias, ¿no? De unas claro, a otras. Si vas a vivir al lado de la audiencia nacional, pues un sistema inalámbrico, pues probablemente no te permita encender las luces. Por lo cual, la respuesta es depende, ¿no? Las tecnologías, no hay una mejor tecnología que la otra. Para mí es cómo lograr integrar la tecnología en su entorno específico, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Sergio, por estar con vosotros. nosotros. Yo creo que aquí hemos llegado a la conclusión de lo que hay que hacer es ir de la mano de un profesional, contarle nuestro proyecto y ver hasta dónde podemos llegar con el presupuesto que tenemos y los sistemas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y sobre todo ir en la fase inicial, importante. Yo me he quedado con ese dato. No dejarlo para el final, porque hay ciertas cosas, como pasa con todo, que el mismo en obra es relativamente fácil hacer y ya después es más complejo. Pues ¿no? Que has puesto atención a la charla. Sí. Inicio. Es que hay cosas que se van dejando, los dejamos para el final y efectivamente luego no es fácil llevarlo. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por acercarnos a este mundo yo lo veo muy complicado, pero porque yo precisamente soy muy es eso, analógica todavía quizá para muchas cosas y me cuesta verlo, pero que bueno, es verdad que luego te puedes a pensarlo y hace unos años hay ciertas cosas que ni planteabas en tu vida ya las tienes completamente integradas, ¿no? Y empiezas a vivir con ellas y dependes de ellas, ¿no? Pues yo que sé mismo Alexa. No, precisamente la idea es quitarle miedo a la tecnología. Sí. No les dé miedo ilusionarse y tener ideas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer a punta de soluciones tecnológicas. Así que bueno, y asesorarse muy bien, eso sí. Eso es fenomenal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí tenéis en pantalla el teléfono de Sergio, su correo electrónico, su página web y además, bueno, ya habéis visto que es una persona súper cercana y con la que se puede trabajar fácilmente porque, bueno, pues yo lo que te conozco es muy resolutivo. No, nos ilusionamos. Sobre todo cada proyecto tiene su... ¿Proyectos en toda España? ¿Dónde, Sergio, llevas tú? Toda España. Vale, fenomenal. ¿Fuera de España? También tenemos cosas fuera. Fenomenal, muy bien. Sí, todo el mundo hotelero, restaurantes, salas de crisis, corporativos, salas de reuniones. Al final la tecnología se instala en todos los sitios, en todos los sitios. Gabinetes de... que es una sala de crisis, efectivamente, que es una sala de crisis. O en mi casa, ¿no? O la de abogados antes de la separación, ¿no? No. Que es una sala de crisis. Llamamos sala de crisis, por ejemplo, cuando hay un evento fortuito, pues se reúnen bomberos, gobierno y tal. Pues tener toda esa capacidad de tener toda esa visualización y esas comunicaciones en tiempo real. Eso tristemente con la Dana de España creo que es lo que se activó, ¿no? Una sala de crisis. No sé si funcionó o no, pero parece que no funcionó muy bien en una parte, según otros no, pero bueno, no nos metamos en ese lío, pero eso es una sala de crisis. Pero, insisto, la tecnología aplicable a todo. Si entran a cualquier restaurante nuevo, van a ver que tienen control de iluminación, ya los restaurantes ya no son restaurantes al uso, sino son
percepciones lumínicas, auditivas, sensaciones, fiesta, que también dan comida, ¿no? Más o menos. Iglesias, hacemos iglesias también. Entonces el entorno de la parte de iglesias pues es importante. Ya son también entornos en donde los domingos hacen misa, pero entre semana pues son centros culturales. Y entonces tienen que ser capaces de adaptarse a tener un grupo de música, una obra de teatro. Bueno, digamos que la tecnología es aplicable, si se dan cuenta, a todos en los todo. ámbitos. Ujú. Por lo cual, Está viendo por aquí las cartas en papel de los restaurantes. o Que que tienes que hagan sacar así, el ¿no? móvil, el QR, las gafas. Bueno, hay un restaurante que no sé dónde lo he visto, yo creo que es en Instagram, que proyectas la carta en la mesa y directamente vas dando a la mesa a los platos que quieres, directamente proyectándolo en la mesa. Lo vi en Instagram, yo creo, un vídeo. Hay de todo. Así Ahora, que bueno, toda la todo parte llega. de los meseros robotizados o que te lo llevan en una bandeja de forma automática. Es decir, van a ver cómo esto va a cambiar y está cambiando. Pero si nos centramos solo en la casa, bueno, es para hacer maravillas. Es que, insisto, antes eran unos altavoces y ya está, ¿no? Y ya todo nos daba miedo. No les dé miedo dar un paso más. ¿Vale? Muy bien, gracias Sergio por estar con nosotros. A vosotros. Muchas gracias a los que habéis estado aquí en sala y muchas gracias a los que habéis estado también en el otro lado de la pantalla por una vez más compartir esta tarde con nosotros. Y ya sabéis dónde está, bueno, Smart Business, dónde está Sergio para contactar con él cuando necesitéis algún proyecto de este tipo. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima Hasta la próxima. masterclass en un par de semanas. Hasta luego.